Qué bueno que podamos estar todas aquí a tiempo, puntuales, y que podamos escucharnos, seguir escuchando al Señor, porque ese es algo que no podemos hacer a un lado, ¿no? Necesitamos, pues, ahora sí que el alimento de Cristo, ¿no? El alimento de la palabra. Y vamos a hablar ahora, pues, sobre oír la voz, oír al Espíritu Santo, ¿no? Hazme oír tu voz. O sea, que el Señor nos ayude a oír su voz. Qué importante es eso, ¿no? Qué importante tener nuestros oídos abiertos para escuchar la voz de Dios. Y pues vamos a oír algo, ¿no? No sé el domingo cómo recibieron la palabra, ¿no? Porque a veces dices tú, ay, esto es como que nunca lo había oído, y como que entran así dudas, ¿no? De lo que estamos oyendo, porque no es lo tradicional que hemos oído durante muchos años. Entonces, ¿cómo se sintieron? ¿Bien? ¿Recibieron la palabra? Sí, porque pues ahora sí que Dios nos tiene preparado un alimento de acuerdo a la estatura que llevamos, ¿no? Porque es como que Dios nos ha ido llevando, y pues yo le doy gracias a Dios por eso, porque al parejo ahí vamos, ¿no? Así que vamos a leer Juan 5:25 y vamos a darle gracias, Señor, por esta palabra. Abre nuestros oídos para que podamos oír tu voz. En el nombre de Jesús. Dice, de cierto les digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y bueno, esto lo hemos tomado como la resurrección, ¿no? Que los muertos, pero realmente son los muertos espirituales, o aquellos que no hemos experimentado esa vida de escuchar al Espíritu Santo, de poder oír su voz, porque cuando tú empieces, bueno, yo sé que ya todas, ¿no?, lo han logrado, pero cuando empezamos a oír la voz del Espíritu Santo es cuando realmente vivimos. Es cuando realmente entra la vida en nosotros. O sea, la vida Jesús nos las ha dado, ¿no? Pero acuérdense que necesitamos estar creciendo, ¿no? Y madurando en Dios, y buscando más de Dios, todo lo que Él tenga para nosotros. Así que la clave para transformar nuestras vidas, pues no está en nuestras manos, sino está en tu fe. Está en tu fe. No es bajo tu control, no es bajo lo que tú piensas, no en tus manos, está en tu fe el transformar tu vida. Y la fe tiene el poder, ¿no? Ya sabemos, para mover montañas, como constantemente lo oímos, pero no porque sea mágica, no porque digas tú, yo tengo fe y ya voy a mover montañas, sino porque te conecta directamente con Dios. La fe te conecta inmediatamente con Dios, que Dios es el que controla lo imposible. Dios es el que se mueve en lo imposible. Y nosotros ahí vamos con Él, ¿verdad? La fe es realmente pues el secreto, la clave, ¿no?, para enfrentar cualquier circunstancia. Así que dice Hebreos 3:7, dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, aquí está hablando Pablo, y Pablo oía al Espíritu Santo y podía decir, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcan sus corazones. No endurezcan sus corazones, ¿no? Porque el pueblo de Israel endurecieron su corazón cuando Dios los sacó de la esclavitud y andaban por el desierto. Ellos endurecieron el corazón y les fue muy mal. Sufrieron mucho y hasta muchos murieron, ¿no? Así que, pues cuando estamos en crecimiento espiritual,
pasando pruebas, cuando estamos en temporadas difíciles en nuestra vida, cuando estamos en medio de esas situaciones, pues que tú no hayas ni para dónde voltear, ¿no? Solo estás viendo lo que hay enfrente de ti. Así como que no puedes despegarte de esa situación y estamos ahí viendo nada más eso y nada más estamos viendo oscuridad, ¿no? Estamos viendo puros desafíos que se nos hacen muy difíciles de hacer o de superar. Y pues igual también como Israel, ¿no? Cuando estaban en el desierto solamente veían problemas. O sea, ellos no veían que Dios iba con ellos, que Él los había sacado, que no, estaban viendo la nube, estaban viendo el fuego, que era la presencia de Dios, pero ellos no lo veían, ellos solamente veían los problemas que los rodeaban, ¿no? Que la comida, que ya no tenemos comida, nos trajeron para morir aquí en el desierto, para morirnos de sed, solamente veían el sol ardiente, pero no veían que había una nube que los cubría. O sea, ellos con el corazón endurecido, ¿no? Y con puros recuerdos del pasado, porque se acordaban, ¿no? De todo lo que tenían allá, pero no se daban cuenta de que eran esclavos. Y entonces, de verdad que tenían el corazón, habían endurecido su corazón y ya no oían a Dios. Y pues lo que vemos en estas temporadas difíciles, lo que hay, que vemos la promesa y vemos lo que está pasando y ahí es el sufrimiento, ¿no? Porque no vemos la promesa cumplida, solamente estamos viendo la realidad y pues eso es duro, ¿no? Dices tú, y qué duro es con los niños, con los jóvenes, qué duro es el matrimonio, qué duro es las finanzas que nunca fluyen y todo lo vemos tan difícil, ¿no? Cuando estamos a veces en escasez, todo caro, todo parece doloroso, ¿no? Y difícil a veces cuando estamos pasando todas esas pruebas, pero ahí tu vista pues está borrosa porque no puedes ver lo que Dios te ha dado o ha prometido, estamos con vista mal, ¿no? Así que, pues lo bello del Espíritu Santo es que cuando nos encontramos en ese crecimiento, en la medida que el Espíritu Santo habla, en la medida que tú lo oyes, que Él está hablando, pues Él no cambia lo que vemos, Él cambia lo que oímos. ¿Sí me entienden? O sea, ¿para qué habla el Espíritu Santo? No para cambiarte la situación, sino para que tú oigas. Él no va a estar cambiando lo que vemos, Él cambia lo que escuchamos. Lo que escuchamos. Por eso habla el Espíritu Santo, porque necesitamos escuchar otra cosa, que no sea lo difícil, lo doloroso, que no sea ese problema. Necesitamos escuchar lo que debemos, ¿no? Porque todo lo que vemos es malo a veces. Tú dices, me rodean cosas a veces tan difíciles, ¿no? Y queremos que lo cambie. Pero Él lo cambia cuando yo comienzo a oírlo a Él. Ahí es donde empieza a cambiar todo, cuando yo oigo, ¿no? Es como cuando tú oyes una cosa, pero en realidad era otra cosa, o sea, como ahorita, ¿no? Así que, ¿sí me está entendiendo? Él cambia nuestra audición. Él cambia nuestra audición. Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Pues a la iglesia, ¿no? Oiga lo que el Espíritu dice. Y vamos a ver un ejemplo, pues otra vez vamos a ir con nuestro amigo Bartimeo. Cada rato lo traemos a escena, ¿no? A que venga y nos platique de su experiencia. Que es impresionante este hombre que generalmente le decimos el ciego, ¿no? Es como está identificado. Entonces, acuérdate que en los tiempos de Jesús todavía no existía la iglesia.
y que lo que acabo de leer, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿no? Y Dios nos está hablando, el Espíritu Santo habla el día de hoy a la iglesia. Pero aquí vamos a ver a Bartimeo que pues él había sido ciego probablemente toda su vida, ¿no? Solo veía oscuridad, es todo lo que veía, ¿no? En la mañana, mediodía, en la noche, para él era lo mismo, todo era oscuridad. Cuando era adolescente, cuando creció, cuando era adulto, él seguía igual, viendo lo mismo, ¿no? En esa oscuridad, probablemente toda su vida, ¿no? Pero, ¿sabes cuál fue el punto de cambio de Bartimeo? El punto de cambio, fue no que viera, no que recuperó la vista, porque cuando él cambió, todavía no tenía la vista, todavía no recibía la vista, cuando él entró en él un cambio, ¿no? Dice la palabra ahí, ahorita vamos a leer el versículo. Bartimeo cambió cuando escuchó a Jesús, cuando lo escuchó. Ahí, y no a él, cuando escuchó sobre Jesús, es cuando Bartimeo cambió totalmente, ¿no? Dice Marcos 10, 46, 47, que al salir de Jericó, Jesús y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. O sea, como siempre lo hacía, era como cualquier otro día. Él a donde iba y se sentaba, ¿no? A mendigar. Dice que oyendo que era Jesús de Nazareno, dice que comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Seguramente Bartimeo era un hombre resignado, ¿no? A su situación, moldeado a la condición de ciego. Él ya vivía como un ciego, caminaba y todo era referente a un hombre ciego. Y esa condición de ciego lo llevó a ser mendigo, que era la condición más baja y lo sigue siendo hasta el día de hoy en la sociedad, ¿no? O sea, hacer un mendigo, hacerlo lo último, ¿no? Que hay en la sociedad. Pero dice que cuando oyó que era Jesús el que pasaba por ahí, ¿sabes qué pasó? Su fe se disparó. O sea, fíjate cómo viene primero el cambio interno, el cambio espiritual, el cambio que debe de haber dentro de nosotros. Y solo llegó el milagro. O sea, él oyó que era Jesús el que iba ahí con tanto algarabía y multitudes y todo. Entonces ahí yo te aseguro que no dice así en la Biblia, ¿no? Pero yo te aseguro que su fe se disparó. Vino la esperanza a él, experimentó fe, sintió ilusión. O sea, fíjate todo lo que con solamente oír que Jesús iba pasando, todo eso, entró la vida a Bartimeo, llegó la fuerza, llegó la valentía y estos sentimientos seguramente estaban ya olvidados en la vida de Bartimeo. No existía fe, no existía ilusión, él todos los días era lo mismo, en oscuridad, y nomás lo único que hacía es extender la mano, sentarse, y era todo lo que hacía. Ahora imagínate que de repente explotaran todos esos sentimientos tan maravillosos en él, ¿no? Como tener fe, como tener una ilusión, una esperanza, y que eso lo llenó de fuerza, lo llenó de poder. Pues con solo oír que Jesús estaba cerca de él. Qué impresionante, ¿no? Qué impactante. De verdad que hasta yo me siento así, llena de todos esos sentimientos, ¿no?
Y mira, tu oído va a ser la clave que va a cambiar todo en tu vida. Y tu visión. Tú vas a ser como Bartimeo, ¿no? Se va a destapar una fe, una esperanza, un amor. Bueno, vas a empezar a clamar y vas a empezar a gritar, ¿no? Como lo hacía Bartimeo. Y mira, dice Job 12:11, dice, ciertamente el oído distingue las palabras. Distingue las palabras. El oído, ¿no? Cuando tú tienes un oído cerrado, las palabras van a entrar a ti, pero van a ser palabras que probablemente te van a lastimar, te van a hacer enojar, no vas a escuchar, vas a ser indiferente, no sé. Pero cuando tu oído está abierto, va a distinguir la palabra de cualquier otra palabra. Así como el paladar gusta las viandas, dice. O sea, gusta la comida. Y la palabra dice que el Espíritu Santo habla. ¿No han leído? El Espíritu Santo habla. Entonces, ¿por qué Él nos habla? ¿Por qué Él nos habla? ¿Por qué quiere que lo escuchemos? Porque es la única manera en que podemos cambiar. Es la única manera, y eso tú tradúcelo a lo físico. O sea, cuando hablas con una persona mal, ¿cómo te pones? Cuando hablas con una persona bien, ¿cómo te pones? ¿Cómo cambias, no? Cuando una persona que te dice que te ama, que te aprecia y todo, o sea, ¿cómo cambiamos, no? A cuando una persona nos grita o nos insulta. Verdaderamente, la manera en que podemos cambiar es cuando alguien nos habla, ¿no? Y estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Entonces, todo cambia. Es la única manera de cambiar la familia, es la única manera de cambiar lo que vemos, tus problemas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo despierta el oído. Despierta el oído. En muchas, bueno, no muchos, pero algunos versículos hay donde dice que se despierta el oído, que Dios dice, aún en la noche Dios despierta mi oído para escuchar, ¿no? Para enseñarme. Y lo que hacemos muchas veces cuando todo está oscuro y estamos en esas situaciones y que estamos orando según nosotros y le estamos diciendo a Dios, Señor, cambia esta situación, Señor, haz algo en esta situación en la que estoy. Y pues sí, oramos a Dios, ¿no? Y le pedimos que cambie todo. Pero ahorita vamos a ver que, bueno, lo que Bartimeo experimentó fue el despertar de su oído. Se despertó su oído ese día, algo sobrenatural sucedió al oír que el Señor estaba tan cerca de él, que estaba a unos pasos de él, como aquella mujer del flujo de sangre, ¿no? Que se acercó y tocó al Señor. Y el Señor mismo percibió que algo sobrenatural había sucedido, porque esa mujer lo tocó y poder salió de él. O sea, es como lo mismo, ¿no? O sea, sucedió lo mismo al oír hablar de Jesús. Al oír hablar, se despertó la fe, la valentía en esa mujer, el esfuerzo, la fuerza del cansado, ¿no? Que dice Dios que Dios la va a multiplicar cuando no tenemos fuerzas, ninguna fuerza, Dios la va a multiplicar. Igualmente pasó con esta mujer y se levantó y fue y le sacó poder a Jesús. ¿Por qué? Porque ella oyó algo de Jesús y ella oyó que Jesús iba a pasar y es con eso, tan solo ni siquiera necesitas que algo físico o algo sientas, simplemente tu fe se despierta, tu fe se activa, porque todos tenemos fe dentro de nosotros. Así que al oírnos que el Señor pasaba cerca de él. Y cuando el oído se despierta para oír, suceden las cosas, pasa el milagro. De verdad, pasa el milagro.
se abrió el oído, ¿no? Primeramente, y en el 48, estamos en Marcos 10, leímos el 46 y el 47, y el 48 dice que Jesús se detuvo, o sea, vean esta imagen, ¿no? De que Bartimeo estaba tirado en el camino y él oyó que Jesús iba por ahí y cómo se empezó a activar todo en él. Y Jesús percibió esos milagros que estaban sucediendo en alguien, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? O sea, él iba y se detuvo. O sea, sí estaba gritando Bartimeo, pero dice que iba gritando y gritando y lo callaban. Jesús no se detenía, pero de repente Jesús se detuvo. ¿Y qué hizo? Mandó a llamarle. A pesar de que dice que en el 48 que muchos lo reprendían para que se callara. O sea, que tanto no estaría gritando que ya que se calle, ¿no? Ya nos aturdió, ya no te va a hacer caso el maestro, lo que sea, ¿no? Hayan dicho. Muchos lo reprendían para que se callara, pero la valentía había llegado a Bartimeo. La valentía y el poder había llegado y él clamaba mucho más fuerte. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y llamaron al ciego, ¿no? Diciéndole, porque Jesús dijo, él mandó llamarle, ¿no? Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. O sea, ahí él ya había recibido su milagro. Todavía no recibía la vista, pero él ya había recibido su milagro. Yo me imagino la alegría tan grande, ¿no? Que dio un salto y aventó todo y corrió, ¿no? A donde estaba Jesús. Y seguramente, imagínate la multitud, dice que era una multitud, no sé, cientos, o a lo mejor, no sé qué tanto, cientos de cientos. Al ver que Jesús se detuvo de golpe y lo mandó llamar, la multitud se volteó a ver a Bartimeo, no a Jesús. Y seguramente le dijeron, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para que Jesús te llama? Jesús te está llamando, el maestro te está llamando. Dime, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué sucedió eso? O sea, toda la gente quería la atención de Jesús, quería tocar a Jesús, quería que Jesús los tocara, pero iban allí, ¿no? En una procesión. Entonces, con tanta gente ahí, pero Jesús se detuvo por un hombre, ¿no? Por Bartimeo, y Jesús se paró y lo trajeron, y ¿qué quieres que haga? O sea, ¿cómo supo Jesús quién era, no? ¿Qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, entonces al final, recobró la vista. Pero ¿cuántos milagros sucedieron antes, no? Porque el milagro que tú estás pidiendo no es, ese es el motivo por el cual Dios quiere hacer muchos milagros en tu vida. Y nosotros solamente estamos enfocados en eso, ¿no? En lo malo, en lo oscuro, en el problema, en esa situación, en todo. Pero no nos damos cuenta de cuántos milagros hace Dios antes en nosotros, antes de poder llegar a Él, antes de enfrentarnos a Él, ¿no? Como Bartimeo, ¿no? Y le dijo, y enseguida tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista. En otras palabras, si abriste tu oído para oír, que recibieras la vista, esa ya sucedió, ¿no? Porque tu fe fue la que hizo todo. O sea, si tuviste oídos para oír, porque probablemente Bartimeo, hay muchas cosas que pudiera haber hablado con Jesús. Hay muchas cosas, ¿no? Y pues, Lucas 8:18 dice, presten atención a cómo escuchan. Presten atención a cómo escuchan, les decía Dios, Jesús a los discípulos ahí en la situación, ¿no? En donde estaban. Porque el escuchar al Espíritu requiere atención. No es simplemente que tú, porque tú quieres que hable y ya te va a hablar, ¿no? No, requiere
que nosotros tengamos la atención del Espíritu para que tú puedas escucharlo. Porque Dios siempre está hablando, pero no lo escuchamos, porque no prestamos atención. Entonces, ¿cuántos quisiéramos, no? Que en ese momento que clamáramos que sucediera ahí el milagro, ¿no? En ese momento, como Bartimeo, y pues algunos de nosotros estamos diciendo, ¿no? O sea, como les digo, puede ser que Jesús y Bartimeo pudieran haber tenido alguna conversación, pues, pero Bartimeo se fue al grano, ¿no? O sea, Señor, que recobre la vista, obvio, ¿no? Pero nosotros a veces vamos a Jesús, lo tenemos tan cerca, y nosotros le decimos, Señor, ¿por qué nací ciego? O sea, porque pudiera haberle dicho Bartimeo, ¿no? ¿Por qué nací ciego? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy en esta condición? Y es lo que nosotros hacemos, pues. ¿Por qué tengo este problema tan grave? ¿Por qué no se acaba este problema? ¿Por qué sigue lo mismo? Y estamos ahí, ¿no? ¿Por qué estoy sufriendo? Todo eso, ¿no? Pero Bartimeo no le pidió ninguna explicación a Jesús. Porque no se trata de pedir explicaciones, de decirle, Señor, ¿qué está pasando? Tanto que oro, mira que yo diezmo, yo, como aquel fariseo, no, yo diezmo, yo oro todos los días, ayuno. A veces estamos ahí, ¿no? Dando explicaciones, pero no se trata de explicaciones, porque es cuando tú oras en la oración, se cree y se recibe, ¿no? Tú cuando vayas en oración, tú ve con ese pensamiento, voy porque estoy creyendo y voy a recibir lo que estoy creyendo, ¿no? Así tenemos que ver, ¿no? Quizá Bartimeo estaría pensando en su vida, quizá él estuviera diciendo, bueno, pues cuando muera y vaya al cielo, voy a pedir una explicación de mi ceguera. ¿Por qué nací yo ciego? ¿Por qué todos no y yo sí? A lo mejor él tenía en la mente eso, ¿no? Pero ahora, en ese momento donde él estaba, Dios estaba tan cerca de él que él no iba a perder el tiempo en pedir explicaciones. Y hoy Dios está tan cerca de nosotros que nos las pasamos a veces lamentándonos o quejándonos, ¿no? De toda la situación. Él no iba a perder el tiempo para decir, ¿por qué? Explícame por qué nací ciego. No. O sea, estoy tan cerca de Dios que yo directamente le pido el milagro. O sea, Señor, que vea, ¿no? Quiero ver, ¿no? Quiero recobrar la vista. Porque cuando Dios está cerca y yo estoy necesitando un milagro, yo me voy directo al milagro, ¿no? Y no, a veces le rodeamos mucho, ¿no? Dice Romanos 10:8 que Dios está tan cerca como tu boca y como tu corazón. Entonces, ¿cómo pasó ese milagro de Bartimeo? Pues pasó a través de su audición, de su oído, a través de su oído. Él escuchó a Jesús, porque la fe viene por oír. La fe viene por oír una sola palabra de Dios. Ahí tu fe se puede disparar hasta el cielo y recibir no nada más un milagro, sino cambiar totalmente tu vida, y a través de eso cambian las situaciones y cambia todo a tu alrededor. El Espíritu Santo nos habla cada vez que estamos atravesando diferentes tiempos, etapas difíciles, y cuando todo estamos confundidos, nos sentimos como perdidos, ¿no? Perdidos en ese mundo tan grande espiritual. Trato de hacer algo, trato de ir aquí, trato de ir allá, pero pues no sé, no se sabe qué hacer, ¿no? Y ahí nomás te quedas ahí trabado, ¿no? Porque no tengo algo directo de Dios que me dé una dirección. Dios, para cualquier situación, para cualquier problema, Dios te ha dado un versículo mínimo, pero te ha dado más. Te ha dado
una palabra que ahí está, Dios te la ha dado, ya te la sabes, pero no ha entrado a tus oídos, no ha disparado la fe. Tú solamente sabes que Dios dijo esto en este libro y Dios dice que en mí tengan paz, pero no tienes paz, y Dios dice que Él es el proveedor, pero no tienes dinero. Entonces, no sabemos todo eso, pero no lo hemos escuchado del Espíritu. No lo hemos capturado, ¿no? Con el oído, que es un sentido que también, aunque es un sentido físico, o sea, no es oír simplemente físico, ¿no? Sino que el oído tiene un sentido espiritual, que es el discernir, el discernimiento espiritual. Tú puedes discernir, Dios me está hablando esta palabra y la estoy escuchando, por lo tanto, viene y hace algo en tu vida, así como lo hizo Bartimeo, ¿no? Dispara así muchas cosas espirituales en ti. Entonces, tenemos que saber, ¿no? ¿Qué hacer? Abrir nuestros oídos, porque el Espíritu Santo no te va a estar mostrando algo en ese problema. Tú quieres que Él te diga algo, bueno, que Él te muestre algo, qué hacer, cómo hacer. Pero lo que el Espíritu Santo va a hacer, te va a estar hablando algo. Te va a hablar algo. Así que el Espíritu Santo no te va a mostrar qué hacer. Te va a hablar. Te va a estar hablando algo. Así como Bartimeo, ¿no? Cuando oyó al Señor, pasó algo, ¿no? Y sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué hizo él? Pues supo qué hacer, lo siguió. Ya no siguió en el camino, ya no siguió ciego, ya no siguió de mendigo. Él se fue directamente a estar con Jesús, ¿sabe? Y a veces mucha gente recibe un milagro, Dios les hace algo. Y en lugar de seguir a Jesús, en lugar de seguir el camino por donde recibieron el milagro, se van, se alejan o están en otra parte, no sé. Suceden muchas cosas, ¿no? Yo lo he visto mucho y no saben qué dirección seguir, no saben distinguir, ¿no? Como que el mover de las aguas, ¿no? Como a ese pasaje también donde se movían las aguas y el que se acercara era sanado. No saben discernir, no hay un oído abierto que los lleve al discernimiento para entender dónde está el movimiento de las aguas y estar ahí, estar en el movimiento, ¿no? De las aguas y no nada más recibir un milagrito y qué bueno que lo recibieron, pero sabes que mañana van a necesitar 3 más y para el mes que entra otros 4 más, porque así vamos, ¿no? Por la vida en pruebas, en diferentes situaciones. Así que lo primero que cambió en Bartimeo fue su audición, su oír. Y cuando estamos pues atrapados, ¿no? Confundidos, que sentimos que todo está mal, pues ahí debemos de desarrollar nosotros la audición. Es cuando tú debes de entender que debes aprender a oír. Como dice aquí, presten atención, o sea, tenemos que poner atención a esto. Yo necesito oír una sola palabra del Espíritu para que esta situación venga un milagro, ¿no? Así que dice Proverbios 1:24, dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Así a veces vamos caminando por la vida. O sea, Dios quiere, pero no hay quien. No hay quien reciba una palabra, no hay quien reciba su mano, ¿no? Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, y no está hablando de leyes, ¿no? Sino la ley de Dios, su oración también es abominable. O sea, si nosotros no tenemos el oído abierto, ¿cómo queremos que Dios nos oiga si nosotros no lo oímos? Pero no lo oímos no porque estemos sordos, sino porque no prestamos atención, porque no estamos enfocados en Jesús, no estamos enfocados
en lo que él dice. Y rápidamente, bueno, todavía tengo tiempo. Otro ejemplito muy sabio que encontré, ¿no? En la vida de Saulo, ¿no? De Saulo, no, todavía no de Pablo, de Saulo de Tarso. Cuando se encuentra con Jesús en el camino a Damasco, ¿se acuerdan? Ese pasaje en el libro de los Hechos. En el camino a Damasco y se quedó ciego. O sea, aquí está al revés, ¿no? El otro era ciego y este se quedó ciego. En Hechos 9:4, ¿no? Dice que cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, no? Porque igual Pablo necesitaba abrir su oído para oír a Jesús. Porque él andaba persiguiendo a la iglesia. Él andaba matando a los cristianos. Y era un hombre íntegro, era un hombre entregado, apasionado. Él tenía despierta la fe, era de lo más alto, ¿no? En integridad. Y Dios dijo, yo lo voy a agarrar porque me es útil en mi reino por todo lo que él había desarrollado con tanta vehemencia. Pero necesitaba abrir su oído para oír y que viniera ese cambio. Entonces él oyó a Jesús y pues ya sabemos la historia, ¿no? Cómo él pues se quedó ciego, se lo llevaron ahí a donde iban y estaba él en una casa de un señor y pues ahí estaba ciego y dice que él oraba en Hechos 9:11. Dice que Pablo oraba. Y cuando tú oras, Dios te escucha. Dios no es como nosotros, que Dios nos hable y no escuchamos, o no entendemos, o no prestamos atención, o andamos aturdidas, confundidas, ofuscadas, emproblemadas, que no oímos a Dios, ¿no? Pero, ¿qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba sentado orando. Y Dios, ahí en el cielo o donde estuviera, pues Pablo estaba orando y lo estaba oyendo. Entonces Ananías, empezó a hablar a Ananías, levántate Ananías, levántate. Porque oía que Pablo oraba. Inmediatamente él empezó, levántate y ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, como a mí yo hasta parece que vi la escena, ¿no? Así de que Dios pues muy tranquilo por allá y Pablo empezó a orar y Dios inmediatamente, Ananías, ve, ándale, ve y haz esto, porque Pablo está orando, apúrate, ¿no? Pues inmediatamente Dios contestando, ¿no? Porque pues ahí estaba él dispuesto. Así que Pablo vio a Ananías y digo yo, ¿cómo lo pudo ver si estaba ciego? Porque Pablo tuvo una visión. Cuando él oraba, tuvo una visión que llegaba a Ananías y que oraba por él y ponía sus manos sobre él y que recobraba la vista, ¿no? Él pudo ver cuando estaba ciego, porque aparte de que tu oído se abre, tienes una nueva visión. Cuando tú estás orando con fe, sabiendo que Dios escucha y que Dios responde, entonces tú tienes el oído abierto, Dios te habla algo y inmediatamente eso que te habla lo empiezas a ver. Dios te dice, te da un versículo, te da una palabra, lo que sea, y Dios te dice, no te preocupes, ya las cosas están hechas. Y tú ya empiezas a ver que las cosas están hechas. Y ahí ya tienes paz, y ahí ya tienes alegría, y ahí ya te levantas viendo, recobraste la vista a causa de que oíste, tienes visión de que así como Dios dijo, así va a ser.
así va a suceder, porque el Espíritu Santo te lo está hablando, ¿no? Entonces tú estás tan preocupada por esa situación y no puedes ver más allá, pero cuando Dios te habla y tú tienes el oído abierto, vas a tener una visión de lo que va a suceder. Y no importa si mañana o dentro de un año, pero si no tienes esa visión, como pudo ver Pablo, pues estás escuchando, pero no estás yendo más allá, sigues viendo el problema, aunque hayas escuchado. Y tenemos que dar ese giro, ¿no? Ahí ese cambio. Cuando sientes que lo que estás viendo ya es tan difícil, ¿no? Dios te va a sacar de esas temporadas por las que pasas a través de tu audición, a través de estar oyendo a Dios. Tenemos que escuchar, prestar atención al Espíritu Santo. Miren, vamos con oraciones tan largas a Dios, cuando lo único que tenemos que hacer es ir a oír, porque Dios ya sabe. ¿Tú crees que Jesús no sabía que Bartimeo le dijo, ¿qué quieres que haga? Que no sabía que era ciego, que no se había dado cuenta que era ciego, o que él ya sabía, ¿no? Que alguien había oído, su espíritu, ¿no? Había oído. Pues ahora sí que Dios lo sabe todo, ¿no? Y tenemos que nosotros prestar atención al espíritu, seguir el murmullo del espíritu, porque a veces oímos como un murmullo, quizá no oímos palabras, quizá no entendemos, pero lo estamos oyendo, prestamos la atención y tú vas a entender, porque Dios, el Espíritu Santo se va a encargar, ¿no? Y tenemos que seguir la guía del Espíritu Santo, discierne el movimiento del Espíritu Santo. Yo he visto personas que no disciernen eso y en el momento que va a suceder el milagro, ¡pum!, se esfuman. O sea, ya se pierden, no, ya pierden el milagro, ¿no? Y ahí es cuando vas a ver que Él te cambia a ti, porque es lo que necesitamos, que Dios nos cambie a nosotros, no que Dios cambie a la otra persona o que cambie esa situación. O sea, Dios se va a encargar de aquella persona, pero Dios está tratando contigo. O sea, si tú estás orando y estás en ese problema, o sea, no estás orando el problema, tú tienes que hablar con Dios para escucharlo. Y Dios te va a cambiar a ti porque Dios está tratando contigo. Ya tratará con las otras personas, ya se encargará de ellos. O sea, no tenemos que preocuparnos. Dios no descuida la obra de sus manos, dice. Dios siempre está atento a todo. Y los que tenemos que cambiar, pues somos nosotros, lo que nosotros vemos, lo que estamos viendo. Ya no tenemos que verlo de esa manera. Tenemos que verlo de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Y pues, ¿cómo haces eso? Dice aquí la palabra, ya lo leímos. Pablo estaba orando. Dice que Pablo oraba. Bartimeo clamó. Bartimeo gritó, le gritó a Jesús. Entonces, ¿qué tanto vamos a orar? Porque a veces yo he oído enseñanzas, ¿no? Así que si estás orando mucho por una cosa es porque no tienes fe, ¿no? O sea, ahora tienes que orar una vez y ya está en manos de Dios y ya. No, tú vas a orar hasta escuchar, hasta que escuches al Espíritu Santo hablar al respecto de lo que tú estás orando. Hasta que tú escuches. ¿Qué tanto tenemos que leer la Biblia? Hasta que nos sintamos alimentados, hasta que se sacie tu espíritu, hasta que entre una palabra que te alimente, que te dé gozo, que te dé paz, que te dé dirección, hasta que estemos alimentados, ¿no? O sea, leo hasta que Él habla, hasta que Él me habla, ¿no? Hasta que la paz viene a mi corazón. Hasta ahí es donde ya es el tope, ¿no? Para ese día o para ese momento, o para ese problema, para esa oración, ¿no? La seguridad, la fe, la paz vienen al escuchar.
al escuchar, porque muchas veces estamos, pero es que no tengo paz, no tengo fe, o sea, no lo puedo creer, no, viene cuando escucho, es cuando viene y se asienta, se establece, ¿no? Esa paz y Dios comienza a darte lo suficiente, te empieza a hablar lo suficiente hasta que veas, como Abraham, ¿no? Que Abraham, Dios le dijo, te voy a dar un hijo, y pasaron los años, y Dios le siguió dando y le siguió dando, mira, ve las estrellas, ve la arena del mar, o sea, así va a ser tu descendencia, o sea, Dios le está diciendo, yo te voy a dar un hijo, que de ahí vas a tener muchos descendientes, o sea, Dios te empieza a darle lo suficiente para que tú empieces a ver, ¿no? Para que puedas entrar en eso que estás pidiendo o que estás orando, dice Proverbios 1:5, oirá el sabio y aumentará el saber. Entonces, cada vez que oímos, estamos aumentando el saber y quiero darte hoy mucho ánimo con esta palabra que en esta temporada difícil, quizá la más difícil de tu vida, quizá algo que nunca has pasado, decirte que el Espíritu Santo quiere hablarte. Él te va a hablar algo, Él te va a susurrar algo. Es tan, bueno, tú dices, pero ¿cómo lo oigo? Qué difícil. Mira, cuando Él te hable, tú vas a saber que es Él. Yo no te puedo explicar cómo, cómo lo vas a oír, pero lo que sí te puedo decir es como lo que te estoy diciendo ahorita, ¿no? Que la paz, ese es establecerte, que sale toda esa ansiedad, que sale todo eso malo que estás sintiendo y viene así como Bartimeo ese valor, y puedes orar, tú puedes decir, yo me levanto en el poder del Espíritu Santo, yo me levanto a una nueva vida, a una nueva temporada, ¿no? Entonces, Él te susurra algo, como le dijo a Bartimeo. Quizá Bartimeo no lo oyó, pero Jesús dijo, ven aquí, tráiganlo. O sea, susurró algo y sucedió todo. Entonces, lo más importante no son los cambios que Jesús hace, lo más importante es el desarrollo de esa relación personal que tú vas a tener cuando escuchas al Espíritu Santo. Dice el Salmo 51:8, hazme oír gozo y alegría. Qué bonito, ¿verdad? Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, te recuperarás de todo, pues, si de enfermedad, si de dolor, de todo, ¿no? Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El Salmo 143:8 dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Así que, pues aquí nos está dando como que un horario, como que cierto momento, ¿no? En la mañana verdaderamente que Dios nos habla, ¿no? Cuando despertamos a medianoche y están nuestros sentidos agudos para escuchar a Dios, donde no hay movimiento, donde no hay luz, está todo aplanado, ¿no? Todo quieto. Y pues de verdad que nosotros debemos estar animados de que estamos empezando un año de agradecer a Dios, en un corazón lleno de gratitud, por oír su voz. Ese es el gozo y la alegría que podemos oír. Y dice el Salmo 32:8 que el Señor dice, y yo quiero que tú abras tu oído para oír esto, que verdaderamente te lo está diciendo Dios y que eso te traiga gozo y alegría y que recree tu cuerpo, recree tus sentidos, recree tu esperanza, tu fe, todo. Dice que Él te guiará por el mejor camino para tu vida
y te aconsejaré y velaré por ti. ¿Cómo lo hace Dios? Pues escuchando, ¿no? Escuchando con el corazón, porque aunque Dios abre la audición, Dios mismo abre el corazón para que tú escuches. Y qué bueno, ¿no? Que Dios nos diga esto, que nos va a guiar por el mejor camino. Y bueno, a veces pensamos que el mejor camino, pues es un camino lleno de flores, todo rosa, todo bonito. Ese es el mejor camino para mí, ¿no? Ese sería, pero probablemente no es por ese camino, pero va a ser el mejor para ti. Probablemente haya problemas, sufrimientos, te duela algo en el corazón o sea difícil, pero Dios dice, yo te estoy guiando por el mejor camino para tu vida, para tu vida. O sea, no es nada más obtener lo que estás pidiendo, no es nada más el milagro, sino es tu vida, tu descendencia, tu familia, todo está incluido en tu vida, ¿no? Porque tu vida no eres nada más tú. De ti salieron otras vidas que forman parte de ti y que Dios las puso dentro de ti. Así que yo le doy gracias a Dios por cada vez que yo he podido escuchar al Espíritu Santo y que yo puedo atestiguar, ¿no? Que cuando Dios te habla y te dice algo, verdaderamente que se caiga el mundo, pero tú estás segura, ¿no? Afianzada en esa palabra, en ese cimiento y seguir adelante, ¿no? Seguir adelante porque sabes que lo que Dios habló, así es y aunque tú veas las cosas tan feas, tan ya desbaratadas, no es eso, es lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha dicho. Así que yo le doy gracias a Dios y que todas estas palabras que hemos estado oyendo en este primer mes del año, de verdad sean un faro de luz en todo lo que viene para este año, ¿no? Yo sé que son cosas, planes buenos de Dios, pensamientos buenos, deseos buenos de Dios, aunque para nosotros sean difíciles. Pero por eso Dios nos dice, ¿no? Que Él te va a guiar y para lo mejor y te va a aconsejar. Es lo mejor de nuestra vida, vivir eso, vivir eso. Lo mejor no es así como que, ya se me acabaron todos los problemas y a gusto, ya no tengo de qué preocuparme. No, eso no es lo mejor. Lo mejor es caminar con Dios en medio de cualquier situación, sea buena, sea mala, sea regular, porque también hay cosas muy buenas, ¿no? Que vivimos con Dios, así que estar felices, estar juntos, la iglesia, o sea, cualquier cosa. O sea, son cosas muy buenas las que vivimos, pero lo mejor es, pues, que vayamos con esa relación con Dios, que Dios vaya con nosotros, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios por eso y que esta tarde, pues, haya sido de mucha bendición.